Bien, jóvenes. Ahora sí vamos a empezar, ¿no? Con la clase del día de hoy. Bien, aquí tenemos el día de hoy, nos va a tocar que nada más y nada menos que funciones químicas. Para hablar de las funciones químicas, yo tendría que hablar de la química en primer lugar. Entonces, ¿qué concepto tienen ustedes de la química? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado hablar de ella? Mis, yo no he escuchado, yo he leído, yo he buscado. Bien, excelente. ¿No? Lo puede proporcionarnos esa información. No nos quedemos con la información, al contrario, compartámosla, ¿no? El hecho de compartir la información incluso nos hace más sabios, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Bien, tenemos un minutito para pensar, 1 o 2 minutitos para pensar qué es la química, de qué se trata, ¿no? Y me la puedan expresar, ¿no? Me la pueden expresar, aperturan su micrófono y nos expresamos. Bien, ¿alguno de ustedes tendrá idea? A ver, un par de minutitos para que piensen, chicos. Bien, Víctor Alfonso. Señorita, buenos días. Mi nombre es Víctor. La química es la materia que estudia, este, lo que estudia las materias. Bien, excelente, Víctor. Sí, o sea, es la ciencia que estudia quién a la materia, ¿no? A la materia bueno, me voy a quedar ahí, a ver, además sus demás compañeros. Bien, gracias, Víctor, por tu participación, excelente. La química es son compuestos químicos por propiedades físicas. Bien, excelente, excelente, sí, también tiene que ver, ¿no? También con las propiedades. Pero ojo, propiedades, estamos hablando de química, de preferencia, ¿qué propiedades? Químicas realmente, ¿no? Bien. Mi ciencia que estudia la composición, acá, de química. A ver, Noemí, no estoy entendiendo muy bien. Noemí. Bien, a ver, ¿quién más quería participar? ¿Alguien más? Miss, química es una ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia. Bien, excelente, Marisol. Excelente, ¿no? Marisol ha dado un concepto bastante genérico y simple, ¿no? Simple y sencillo. O sea, para que cualquiera lo pueda entender. Para que cualquiera lo pueda entender y para que cualquiera lo pueda memorizar de repente y compartir y cualquiera me pueda entender sobre todas las cosas, ¿no? Cualquiera lo puede entender. Porque ¿de qué me sirve a mí ser un profesional si nadie me va a entender cuando yo hablo? ¿No? Entonces la idea es que seamos profesionales, pero con una capacidad de enseñanza, o mejor dicho, con una capacidad de dialogar con la finalidad que todos me puedan entender, ¿no? Y Marisol da un muy buen concepto de la química. Entonces, no sé, Marisol, si la puedes repetir, por favor. Sí, Bien. la química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia. Bien, excelente. Bien, chicos, entonces si no han tomado nota, bueno, después revisan su grabación y ahí pueden tomar nota, ¿no? Entonces sí, la materia, en primer lugar, es ojo, todo lo que ocupa un lugar donde en el espacio. No sé si se encuentra por aquí, me escribieron justamente ayer por la noche, ya era muy tarde, no logré responder, ¿no? En el WhatsApp, lo más probable es que ya lo haga hoy día terminando las clases. Justamente al respecto de, ¿me puede explicar el módulo de materia, ¿no? De materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, jóvenes, ¿no? Bien, un átomo, por más minúsculo que sea, está ocupando de todas maneras un lugar en el espacio. Nosotros, por ejemplo, somos materia. ¿Qué creen ustedes? Nosotros, los seres humanos.
jóvenes, ¿qué creen? ¿Nosotros seremos materia? Sí, Miss. Claro, ¿no? Excelente. Somos materia porque estamos o no estamos ocupando un lugar en el espacio. Sí, sí, ocupamos un lugar en el espacio, porque la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Bien, excelente, ¿no? Entonces, nosotros somos materia. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, el papel bond, el cuaderno que tú tienes ahí al lado de tu equipo con el que estás escuchando tu clase, o tu mismo equipo con el cual estás escuchando tu clase. ¿Será materia? ¿Qué creen? Sí, Miss, es materia. Sí, Claro, materia, ¿cierto? Entonces, la química va a estudiar la composición de qué, de esta materia, en primer lugar. ¿Y qué más va a estudiar? Va a estudiar las propiedades que va a tener esta materia. Bien, jóvenes, por favor, eso sí les voy a pedir así bien grande. Solamente habilitamos nuestro micrófono cuando vamos a opinar. Bien, terminamos de opinar, cerramos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que sus compañeros se les acople, ¿no? Porque suele acoplarse los dos micrófonos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí o sí, al momento de participar, habilitamos, terminamos de hablar, cancelamos, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo de esa manera. Pero sí, como les decía, el celular, equipo con que ustedes están realizando o revisando su clase el día de hoy, básicamente, también tiene una composición química como tal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más también aparte de ello, aparte de que ella, que se va a estudiar las propiedades, ojo, las propiedades de esta materia? Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la materia? Bueno, cada materia tiene propiedades generales y propiedades específicas, ¿bien? Pero no vamos a ahondar demasiado en las propiedades porque eso realmente es un módulo aparte, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya de lo que realmente nos interesa. Y para eso teníamos que saber el concepto de qué? El concepto de química, en primer lugar, y ¿para qué nos servía? ¿No? Entonces vamos con las funciones químicas. Para nosotros hablar de química o ahondarnos más en la química también, en primer lugar tenemos que conocer un instrumento que es indispensable para el trabajo de la química. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el instrumento vital para que yo pueda desarrollar la química? La tabla periódica, Miss. Exacto, Víctor, ¿no? La tabla periódica. Yo sin la tabla periódica no voy a poder trabajar con la química. Bien, ahora, Miss, yo necesito matemática, calculadora para poder desarrollar funciones químicas. No necesariamente, ¿no? No necesariamente, solamente necesitas conocimientos previos básicos de matemática, bien básicos. Y por lo demás, el instrumento primordial, la tabla periódica. Miss, ¿eso quiere decir que me tengo que comprar una tabla periódica? No necesariamente, hoy por hoy ya en Internet se encuentra variedad de tablas periódicas y a mí lo que me va a interesar es un elemento como tal que les voy a mostrar, ¿no? Porque funciones químicas se va a basar en ese elemento y bueno, un par de cositas más, ¿no? Entonces, sí o sí, por ese lado sí me interesa, pues, ¿no? Que podamos tenerlo en cuenta, que podamos de repente adquirir nuestra tabla, ¿no? Adquirir nuestra tabla o de repente busco en internet tabla periódica y, o sea, la que me salga completa, obviamente, la imprimo y listo, ya la tengo. No hay necesidad de ir a comprarla, de buscarla o qué sé yo, ¿no? Hoy por hoy ya la globalización, obviamente que se da en nuestro país, entonces ya nos permite no necesariamente realizar un gasto adicional, ¿no? Sino ya con lo que tenemos a la mano. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a mi pizarra. ¿Dónde está? Acá está.
Bien, jóvenes, ya se aprecia la pizarra en la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, me parece. Bien, chicos. Sí, aparece. Bien, chicos, excelente. Entonces vamos. Miren, chicos. Mis ya se parece. Bien, gracias. Para los chicos que de repente no han tenido la oportunidad todavía de conocer una tabla periódica, es esta. Bien. Nada más y nada menos que esta. Mis, ¿por qué tiene colores? ¿Es de primaria, de inicial? No. Los colores en este caso te detallan que, o te indican que el grupo al que pertenece, la familia a la que pertenece. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Por ejemplo, de este lado, los chicos que tienen su tabla periódica pueden ir comprobándolo. Los chicos que no, bueno, el día de hoy voy a hacer la explicación así bien macro, pero ya a partir de la siguiente que se supone que tiene su tabla, vamos a trabajar, ¿no? Bien, tenemos aquí la leyenda. Toda tabla periódica, ojo, toda tabla periódica tiene que una leyenda. Así como un mapa. Así como un mapa tal cual, la tabla también tiene su leyenda. Donde justamente vamos a ver que nada más y nada menos que los grupos más grandes. Metales, que es este celeste que abunda. ¿Qué más? No metales. ¿No? Entonces, el resto no son importantes, mis. Sí lo son. Por algo existen, por algo están clasificados, pero para dar origen a muchas otras cosas yo necesito que metales y no metales. Nada más, ¿no? De momento. Entonces, bien, habiendo entendido que básicamente ahí tenemos una leyenda. Wow, denme un momentito, creo que se colgó. Sí, se había colgado un poquito. Bien, jóvenes, como les decía, ahora podemos apreciar, ¿no? Según la leyenda que está acá, los colores nos indican que las familias o grupos, básicamente, de elementos químicos que comparten mismas características, ¿no? Tenemos aquí a los metales de color ¿qué? Celeste, ¿cierto? Todo lo que es color celeste. ¿Qué más? El símbolo, ¿qué más tenemos? Los no metales, que nos dice es el color mostaza. Vamos a buscar por acá y por acá están, ¿no? Los no metales. ¿Qué más? Halógenos. Por aquí deben estar. Bueno, se perdieron. Y así los demás elementos, chicos. Todos clasificados por colores. Ni solamente en su tabla van a estar esos colores. No. En las tablas que ustedes adquieran, cualquiera la que fuera, van a darse cuenta de esta partecita de acá en la tabla periódica. Para saber por colores qué elementos pertenecen a tal grupo. Bien. Como les decía, acá tenemos el elemento. O sea, es como hemos sacado este elemento de acá para ponerlo acá. Para ver, el número atómico, el símbolo químico, el nombre. Y acá está lo que más me interesa. En este caso, en esta tabla, está en la esquina superior derecha. Bien. Miren. ¿Qué está acá? Los estados de oxidación. Para que yo pueda desarrollar funciones químicas, es indispensable, total y absolutamente indispensable, que yo sepa los estados de oxidación del elemento químico. Entonces, ¿será vital que yo tenga mi tabla periódica? ¿Qué creen, joven? Sí, mis. Claro, ¿cierto?
Ahora, como ya les dije, no es necesario que se la compren. Mientras la tabla periódica que ustedes han buscado en internet tenga esto, o sea, los estados de oxidación de cada elemento, genial, no hay problema. Disculpe, Miss, ¿esa es la masa atómica llamada también? No, no, no. La masa atómica es No. otro componente. En Ah, este ya, caso, ya. estados de oxidación les llaman, en algunas tablas periódicas les llaman valencia. Así les llaman también. Entonces, ustedes, lo más probable es que de repente a veces hay algunas tablas que dicen valencia. Y ustedes digan, no, esta tabla no tiene estado de oxidación, no, no sirve. No es que no sirva, sino que tiene otro nombre. Bien. Entonces, bien. Para la próxima clase, ustedes ya tienen que tener su tabla a la mano. Como ya les dije, no importa la marca, el costo, ir a comprarlo ni nada. Mientras que tenga los estados de oxidación, todo está bien. ¿Por qué? Porque eso de ahí me va a ayudar a ¿qué? A desarrollar justamente funciones químicas, ¿no? Básico, nada más. Bien. Habiendo hecho un repaso de la tabla periódica, ¿alguno les ha quedado tienen alguna consulta al respecto? No, Miss. Bien, jóvenes, entonces espero que haya quedado claro. Continuamos. Bueno, nosotros tenemos los elementos químicos, todos. Para que se dé origen a ciertas cosas, lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es combinarlos, unirlos. Por ejemplo, el agua, ¿cuál es su fórmula del agua? El H2O, Miss. Exacto, el H2O. Entonces, ¿qué estoy fusionando ahí? ¿Qué elementos químicos estoy fusionando ahí? El óxido de carbono, ¿no es? ¿Cómo? ¿No te escuché bien? El óxido de carbono. Ya, a ver. Primero separamos. En primer lugar, ¿qué fórmulas conocen? H2O, sí es una. ¿Cuál es la otra? Dióxido de carbono, que vendría a ser el CO2, también está bien. Otro ejemplo. Bien. Entonces su compañero nos dijo el H2O. ¿Y el H2O de qué está conformado? ¿De qué elementos químicos está conformado? ¿Alguien tiene alguna idea? Chicos, si es H2O, miremos la cuenta, ¿qué elementos químicos están fusionados en el H2O? Función puro sin efectos colaterales. Bien, ese es un concepto. Yo estoy ahorita en algo bastante básico. Bien, vamos a... Su compañera nos dijo, ¿qué nos dijo? El H. H2O es el oxígeno, señorita. Exacto, ¿no? Pero Yo tengo H2O, ¿cierto? ¿Qué elementos químicos hay? El Hidrógeno y oxígeno. Exacto, ¿no? A eso quería llegar. Entonces tenemos hidrógeno y oxígeno. Si se dan cuenta, hemos fusionado dos elementos, ¿cierto? Dos elementos. El hidrógeno, que está por acá. ¿Con quién? Con el oxígeno que está por acá. Bien, hemos utilizado dos elementos químicos. Las funciones químicas no es nada más y nada menos que la fusión de estos elementos químicos, ¿no?
la fusión, la combinación, el apareamiento, el junte, como ustedes quieran llamarlo, pero eso son las funciones químicas, ¿no? El origen de nuevas moléculas que se van a dar, etcétera. Entonces, eso es básicamente, chicos, las funciones químicas, o sea, de qué va a tratar. Bien, no sé si fue su misma compañera u otra que nos dijo otra fórmula. Dióxido de carbono nos dijo, ¿cierto? ¿Qué elementos químicos creen que hay ahí? ¿Tienen alguna idea, jóvenes? Bien, jóvenes, ¿alguien se acuerda de qué elementos químicos tenemos en el dióxido de carbono? Sí, mi, la C, la O, Ay, O. ¿Tienes la C? A ver, ubiquémoslo en el mapa, en la tabla periódica. Nada, jóvenes. Bien. Tenemos la C, ¿cierto? ¿Dónde está la C? Me voy a buscar por toda mi tabla. C, aquí está. ¿Qué más? O, ¿qué vendría a ser? Oxígeno. Bien, entonces, esos son los dos elementos que están fusionados. Ellos obviamente han pasado por un proceso ¿de qué? De funciones químicas para poder tener, ojo, este resultado. Bien. Entonces, ese es el desarrollo de una función química, por ejemplo. De manera global, ejemplos, ¿no? Básicamente. Pero nosotros vamos a aprender a desarrollarlo a lo largo de las clases un montón, infinidad de funciones químicas. Y para eso les voy a presentar otra pizarra. Bien, jóvenes, como les decía, en la tabla periódica nosotros íbamos a identificar los grupos mayores, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran los grupos mayores que mencioné? Metales y no metales. Excelente. No metales y no metales. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que hay dos elementos que les gusta jugar entre ellos, ¿no? Para dar origen a nuevas funciones. Entonces, de esto prácticamente sale que las funciones químicas, ¿no? En este caso, metales y por acá no metales, ¿no? Bien. Ahora, hay dos elementos químicos que suelen trabajar con estos dos grupos. ¿Cuáles son? Oxígeno e hidrógeno. Exacto, ¿no? El oxígeno, que ojo, siempre va a trabajar con -2, siempre. Y el hidrógeno que trabaja con 1, ¿no? ¿Y de dónde sacaba ese 1? ¿De dónde sacaba ese 2? De la tabla periódica buscando que los estados de oxidación de estos dos elementos. Entonces vamos. Metal más oxígeno
metal más hidrógeno. No metal más oxígeno, no metal más hidrógeno. Así sencillo, ¿no? ¿Qué va a ir en mi cerebro? Que el oxígeno y el hidrógeno trabajan con ¿quiénes? Con los dos elementos, los dos grupos de elementos químicos más grandes. ¿Cuáles son? Metales y no metales. Básico, sencillo. Ahora, en cada fusión se va a ir dando un cambio, ¿no? Va a cambiar básicamente de nombre. Y aparte la formulación pues va a ser otra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estoy trabajando con dos elementos. De 2 a más se puede trabajar, pero de preferencia 2. ¿No? Entonces, sí o sí, yo voy a necesitar ubicarlos en mi mapa y poder identificarlos. Ahora, metal más oxígeno me va a dar como resultado ¿qué? Un óxido básico. Metal más hidrógeno me va a dar como resultado ¿qué? Un hidruro metálico. Ahora, óxido básico más agua me da como producto ¿qué? Hidróxido. Ahora, no metales, con oxígeno, con hidrógeno. En el caso de hidrógeno, hidruro no metálico. También se le puede llamar ácido hidrácido, no hay problema. Y en oxígeno, vamos a tener como resultado, en este caso también, ojo, acá hay un error, ahorita lo voy a corregir. Porque acá es óxido ácido prácticamente, lo que nosotros obtenemos. Ojo, no metal más oxígeno es óxido ácido. Bien. Voy a plantearlo a un costadito porque creo que no me va a permitir taparlo. Aquí está, este es el resultado. Este es el resultado, óxido ácido, ojo, óxido ácido. Ustedes van a copiar en su cuaderno o de repente quieren tomar una foto, qué sé yo, de preferencia con la corrección que he hecho, ¿no? Bien, luego de ello tenemos que un ácido oxácido. Ahora, entre cada función de ellos, se produce ¿qué? Una sal oxisal. Y de metal extremo con no metal extremo se produce un ¿qué? Una sal aloidea. Bien, jóvenes. Entonces, de esta manera nosotros vamos a dar origen básicamente a las funciones químicas, que no es nada más y nada menos que la fusión de ¿qué? De dos elementos químicos, ya sean metales o no metales, ¿con quién? Con el oxígeno o con el hidrógeno, cualquiera de los dos va a estar bien, no va a haber problema. Nada más, a eso se evocan las funciones químicas. La idea es poder trabajarlas y practicarlas. Bien, entonces vamos a leer el concepto. ¿Qué nos dice? Funciones químicas es un conjunto de ¿qué? De compuestos químicos que presentan propiedades físicas y químicas semejantes, similar modo de formarse también, ¿no? Ese vendría a ser el concepto racional, general, global acerca de las funciones químicas. Y yo lo más resumido posible que ya les he indicado, ¿no? Bien, continuamos. Bien, empezamos rápidamente por quién, por la función ¿qué? Óxido. Dentro de la función óxido, ¿a quiénes podemos encontrar? ¿Se acuerdan? Metal más oxígeno
Exacto, a cualquier metal, ojo, a cualquier metal, más quién, más el oxígeno. Ese es el resultado. Como funciona óxido, son compuestos binarios que van a resultar de ¿qué? De la combinación de un elemento más el oxígeno. Puede ser óxido básico, dice que resultan de ¿qué? De la combinación de un metal más el oxígeno. Entonces mi fórmula va a ser esta, va a ser la siguiente. Metal más oxígeno igual óxido básico. Bien, pero ojo, cuando nosotros hablamos de funciones, ese término de funciones, ¿a dónde nos lleva? ¿A qué curso? ¿Alguien se acuerda? Chicos, ¿existen? Si uno habla de funciones, ¿a qué curso regresamos? ¿Se acuerdan? Regresamos a matemática, jóvenes. Donde un factor más el otro factor dan como resultado, o mejor dicho, obtienen un resultado, ¿cierto? Lo mismo está pasando acá. Y si yo voy a hablar de funciones, voy a hablar también de otro concepto. ¿Cuál es? Formulaciones. Bien. Ese es otro concepto, por ejemplo. Todo esto nos trae a la mente ¿qué? Matemática. Pero ojo, acá no vamos a sumar como tal, multiplicar, dividir, radical y todo eso, no. Es bastante sencillo. En la formulación y la nomenclatura, en primer lugar, tenemos que diferenciar que si hablamos de formulación, estamos hablando básicamente de la fórmula de la composición que ya se nos ha brindado, que es esta de acá, ¿no? Entonces, eso es lo que se supone que tienen que rescatar, ¿no? La similitud de ubicaciones, más que todo. Y para nomenclatura, lo que yo necesito básicamente es que el nombre químico. Bien, en formulación yo voy a necesitar el símbolo químico. Y en formulación yo necesito ¿qué? Necesito el nombre químico del elemento químico, ¿no? Entonces, por eso es que mi afán de poder enseñarles en la primera clase, para los chicos que de repente no tengan conocimiento de la tabla periódica, cómo se ven, cómo es que están separados los cursos, cómo es que está separado en el símbolo las partes para que puedas entender la tabla sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, acá en la nomenclatura lo que nosotros vamos a usar, de empezar desde formulación, vamos a tener en cuenta a quién, al símbolo químico. ¿En base a qué? En base a sus estados de oxidación también, ¿no? ¿Por qué? Porque esos van a figurar bastante aquí, ¿no? Entonces, sí o sí yo tengo que identificar eso. En primer lugar, el símbolo químico, me voy a mi tabla periódica, verifico, digo, a ver cuántos estados de oxidación tiene. Tiene 3, tiene 2, tiene 4, dependiendo, ¿no? Cuál sea la cantidad. ¿Qué pasa si yo solamente, mi elemento químico solo tiene un estado de oxidación? Pues nada más el nombre va aumentado con un prefijo, con una palabra que le va a anteceder, que en este caso, ¿cuál va a ser? Óxido. Óxido va a ser la palabra que le va a anteceder ¿a quién? Al nombre en este caso, del metal. Nada más. ¿No? Tal cual. Pero a mí, ¿qué pasa si yo tengo 2 estados de oxidación? Bueno, cuando tienes 2 estados de oxidación, la nomenclatura cambia. Porque ahí va óxido igual, ¿no? Pero en este caso ya no va el D, simplemente va el nombre del elemento químico, pero ojo, no como tal,
sino a la mitad y un poco mutado. Bien, entonces prácticamente ahí es donde yo voy a agregar que nada más y nada menos que la terminología. El sufijo que se le agrega por tener ciertos estados de oxidación y demás. Entonces, por ejemplo, si yo voy a sacar o utilizo el menor estado de oxidación, yo voy a trabajar con qué nomenclatura? Óxido ferroso, ¿no? Ferroso. Y si yo tengo el mayor estado de oxidación, entonces en este caso, ¿qué pasará? Óxido férrico, ¿no? Va a depender básicamente de la indicación de qué elemento químico con cuál se tiene que trabajar, ¿no? Básicamente es eso. Bien, ¿qué más tenemos? No me voy a pasar a la función ácido porque se ha entendido, jóvenes, por favor me levantan la mano si no es así para no avanzar. Bien, jóvenes, no me dicen nada. Bien, volvamos a mi pizarra porque creo que no me han entendido, porque si no, por lo menos me respondían. Bien, jóvenes. En primer lugar, las funciones químicas, ¿en base a qué se da? Hemos dicho, se da entre ¿qué? Un metal. El oxígeno. Un metal y no metal. Exacto. Bien. Vamos por acá. De repente el gráfico TAM. Hay un tema con el de jóvenes. No sé qué ha pasado, se hace la reunión. Bien, la pantalla pues, se está observando.
Disculpe, Miss, se le escucha intercortado, no lo escucho muy bien. Ya, sí, a ver, deme un minutito. Bien, jóvenes, ¿cómo va? Ahora sí se escucha, se ve bien. Sí, profesora, sí se Sí, escucha. Sí, bien. Bien, jóvenes, entonces Sí, estábamos se escucha. en- prácticamente repartiendo nuevamente las funciones químicas de una manera que se pueda entender mejor. Bien, tenemos acá óxidos. En primer lugar, vamos con óxidos. De aquí vamos a pasar ya a otro, o a funciones más, no tan complejas, porque en realidad la metodología de trabajo para todas es la misma, pero voy al hecho de que si se entiende una, se van a entender todas, ¿no? Por eso es lo que más me importa. Bien, tenemos las funciones óxidos que se van a sumar o van a trabajar con quiénes. Van a trabajar en este caso con los metales. ¿Y con quién más? Con los no metales, ¿cierto? Bien. Ahora con los metales, ¿cuál va a ser el resultado? Óxido básico. Ese va a ser mi resultado. Y con los no metales, óxido ácido. ¿No? Ese es justamente el resultado, básicamente, que se obtiene. Bien, ahora para funciones químicas hay dos puntos muy importantes que tenemos que trabajar sí o sí. ¿Cuáles son? Uno es Metal. uno es la formulación. Vendrían a ser las etapas por las cuales pasamos, ¿no? Una es la formulación y la otra, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Nomenclatura. Exacto, ¿no? Excelente. La nomenclatura. Bien. Esas van a ser las dos etapas por las cuales yo voy a pasar para poder, ¿qué? Desarrollar funciones químicas. Ahora, ¿cuáles son los elementos que yo voy a necesitar para formulación? Para formulación necesito que el símbolo químico. Más que, más los estados de oxidación. Bien, eso es lo que yo necesito para qué? Para formulación, básicamente. Y para nomenclatura, mis, ¿qué necesita? Yo necesito el símbolo, más que el símbolo químico, acá necesito que el nombre. El nombre químico del elemento, obviamente, más los estados de oxidación. Entonces, esto tenemos que rescatar, chicos, para nosotros poder trabajar. Para formulación, ¿qué necesito? El símbolo químico más los estados de oxidación. Y para nomenclatura, el nombre químico y los estados de oxidación. Igual. ¿Cuál es el común entre ambos?
los estados de oxidación. En conclusión, los estados de oxidación no pueden faltar para nada, nunca. Bien. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Ya vean ustedes si le toman foto, lo copian en su cuaderno, cómo lo hacen ya. Eso es tema de ustedes, ¿no? Pero vamos a tratar, por lo menos en la primera semana, vamos a hablar de esto, ¿no? En las primeras semanas, óxidos básicos u óxidos ácidos, ¿no? Y la formulación, cómo se va a trabajar, símbolo químico más estados de oxidación y la nomenclatura nombre químico más estados de oxidación. Bien, esa es parte de las reglas prácticamente que se establecen. Ahora, ¿cuál es la otra regla? Vamos a empezar para nomenclatura con la palabra ¿qué? Óxido. ¿Seguido de quién? De la palabra de, bueno, la preposición de, ¿y de quién más? El nombre del metal. Pero esto es, ojo, esto es cuando tiene un solo E.O. ¿Qué es E.O? ¿Alguien se ubica? Cuando tiene dos. Nombre del metal, pero acá vamos. Si es menor, termina en oso. Y en mayor, pico. Bien, chicos, esa es la regla para la nomenclatura. Eso sí tienen que tenerlo en cuenta, sí o sí. Creo que más fácil es que le tomen una fotografía, jóvenes, para que lo tengan así, bien grabado. Bien, de esa manera se da. Cuando tiene un solo estado de oxidación, óxido, seguido de ¿qué? Del nombre del metal, básico, otro metal también. Ahora, cuando tiene dos estados de oxidación, óxido, el nombre del metal, si es menor, termina en oso y si es mayor, termina en ico. Nada más, esa es la regla. Miss, no le estoy entendiendo mucho que digamos, no sé por qué. No hay problema. No hay problema porque lo vamos a practicar en adelante, ¿no? Y cuando lo vayamos a practicar, ahí se nos va a hacer más sencillo. Bien. Entonces, hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Por favor, me la hacen saber. Sí, le quería preguntar para la próxima aula virtual, ¿vamos a necesitar obligatoriamente la tabla periódica? Lo más probable, ¿para qué? Para que ustedes puedan desarrollar sus ejercicios. Pero, como acá en su plataforma, en su módulo, ustedes tienen ciertos ejemplos donde ya les incluye los estados de oxidación, puede que no. No puede que no sea necesario, pero mientras lo tengan digital no hay problema. Digital donde tenga los estados de oxidación, genial, se puede. Ya, mis gracias. Bien, ¿algo más, jóvenes? Bien, entonces si todo ha quedado claro, y si no ha quedado, bueno, apuntan su pregunta, por favor, y me la hacen saber. Bien. Bueno, sin nada más que comentarles, nos estaríamos quedando aquí en la clase.